Buenas noches, hermanos. Saludos a todos. En esta noche venimos con un tema que a mí, la verdad, me gusta mucho. Obviamente, siempre tomando en cuenta el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En todas nuestras prédicas. Y anteriormente estuvimos Walter, Chris, que fue Alex, hermano Martín. Estuvimos predicando también meses anteriores de varios hombres, ¿verdad? De fe, varios hombres entregados al ministerio del Señor. Pero, ¿dónde quedan las mujeres? ¿Dónde están esas mujeres de fe? ¿Dónde están esas mujeres que sí en la Biblia también se tocan varias mujeres que han hecho historia en la Biblia también? Y esta noche les pido que me acompañen en el libro de Lucas, en el capítulo 8, hermanos. Hoy vamos a estar hablando del capítulo 8, del verso 43 en adelante. Así que si ustedes me acompañan en ese pasaje para dar inicio en esta noche a esta prédica que tenemos para ustedes hoy. Lucas 8, 43. En este relato, hermanos, desde el capítulo 40, se dice que viene Jesús. Jesús viene caminando por los caminos hacia una casa donde un hombre se llega y le dice que su hija ha muerto. Entonces Jesús va caminando, Jesús va en el camino y mucha gente le acompaña, porque sabemos que Jesús en sus caminar siempre iban personas junto a él, y él iba sanando, él iba dando palabras, pero más que todo iba sanando esas enfermedades de muchas personas. Y sabemos que cuando a Jesús le decían, maestro, que tengo tal persona enferma, que hay una persona que tal vez murió, Jesús se levantaba donde estaba, caminaba e iba hasta el lugar y sanaba a esa persona. Y en este relato, hermanos, Jesús iba caminando y dice que iban para la casa de este hombre cuando había mucha multitud. La multitud lo apretaba, la multitud, como era una persona tal vez famosa, que mucha gente quiere tocarlo, mucha gente quiere sacarse fotos. Así era el maestro. La gente lo rodeaba, la gente tal vez quería decirle, Señor, maestro, ayúdame, sáname. Y en esta historia, que es donde arrancamos, desde el capítulo 43, dice así, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Imagínense, hermanos, lo que es una mujer estar teniendo ese problema, un flujo de sangre, desde hace 12 años. Eso debe ser algo muy duro, muy difícil para una mujer, que tal vez se ponía algo para limpiarse y algo tal vez para limpiarse y no paraba y no paraba. Yo me acuerdo que yo desde muy pequeño tenía problemas en mi nariz. A mí nariz, por ya sea calor o porque simplemente me tocaba la nariz, me salía sangre y no paraba. Era como una hemorragia. Y me decían, tápate aquí y sustente la nariz y dejará de sangrar. Pasaba, pero a los días otra vez hacía mucho calor y mi sangre se me salía por la nariz. Y era algo muy, muy molesto, inclusive que es en la nariz, en la cara, ¿verdad? Se le venía a uno hasta la boca y era algo muy, muy incómodo. Pero ahora imagínense una persona tener 12 años
que son 12 años, o sea, es bastante tiempo, con un flujo de sangrado. Y yo me imagino que no ha sido poquito, haya sido tal vez bastante. Entonces imagínense lo que esa persona, lo que esa mujer podía estar pasando. Y en esa multitud de personas que iba pasando, ella se metió. Dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía, pero ninguno le podía ser curada. Imagínese usted, esta mujer seguramente hasta el dinero que tenían que pagar impuestos o de su comida, aún así, no se sabe mucho de esa persona. Si era casada, si tenía hijos, no se sabe mucho porque la historia no nos lo narra. Pero dice que tenía todo lo que tenía para ser curada. Fue a varios médicos y los médicos no pudieron hacerle nada. No le encontraban cuál la cura, sino que gastó en varias personas, médicos de esa época, y sabemos, hermanos, que en esa época, pues los médicos no era como ahora, que usted va a un consultorio y el doctor le revisa, le ve y le manda medicamentos. Tal vez ahí no, tal vez ahí eran con hierbas, ahí era algo más natural. Pero esta mujer gastó lo que tenía por ir a revisar qué era lo que tenía. Y dice en el texto que se acercó por detrás. Yo me imagino que en esa multitud de personas ella iba, quite personas para llegar al maestro. Posiblemente esa mujer ya había escuchado quién era Jesús, ya había escuchado de los milagros que él hacía, ya había escuchado que él podía sanar a muchas personas. Y aquí de donde sale esta prédica de la fe de esta mujer. Dice que se acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante detuvo el flujo de sangre. Hermanos, esa mujer, aparte de los 12 años, tenía flujo constante, un flujo constante. ¿Y cómo con solamente tocar el borde del manto? Ella dice, su flujo de sangre se detuvo. Dice en el verso 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Yo me imagino en esa escena, hermanos, todos los que iban caminando junto a él quedaron, se paró. Toda esa caravana se paró porque el maestro dijo, ¿quién me ha tocado? A lo que le dicen, y negando todos, dijo Pedro y a los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Es algo como vacilón, ¿verdad? Que entre tanta multitud de personas, usted vaya pasando, usted lo pasan por aquí, lo tocan por acá, o maestro esto, maestro lo otro, sáname esto, lo otro. Me imagino que Jesús iba tan rodeado de personas en ese andar, que la gente, o él se trataba de hacer espacio para poder avanzar, porque me imagino que a gente se le paraba al frente, gente atrás, a los lados. La gente lo rodeaba porque quería escucharlo, porque quería que Jesús le sanara. Pero esta mujer se metió como pudo, quitando una persona, apartando otra, y que tal vez lo que le pudo haber hecho fue tocarle el borde, un bordecito de su manto. Inmediatamente se fue curada. Y es ahí donde Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Dice en el verso 46,
Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Imagínense lo poderoso de nuestro Señor, que con solamente que alguien lo tocara y con fe le fuera sanado. Todas las cosas que nuestro Señor Jesús hizo, de resucitar a los muertos, de levantar paralíticos, darle la vista a los ciegos, en el poder que el Padre le dio por medio del Espíritu Santo, que solamente con tocar el borde, esa persona quedó completamente sana. Ahora imagínese usted que esa persona hubiera rogado a Jesús que le sanara, igual lo hubiera hecho, igual y se hubiera tocado, o con solamente una palabra, Jesús igual lo hubiera sanado. Dice en el verso 47 que entonces cuando la mujer vio que no había quedado, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, porque por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esa mujer quedó postrada en el suelo al ver de que su flujo de sangre se detuvo por completo. Imagino que fue una impresión, una cosa interna que tal vez la mujer sintió. No se sabe qué sintió, pero imagínese usted, imaginémonos cada uno de nosotros que estuvimos pasando por algo y con solamente tocar el manto del Señor, ya seamos sanos. ¿Qué pasó internamente? Solamente el Señor sabe. Pero lo impresionante de esto, lo milagroso de esto es de que tal vez Jesús ni se había percatado. Pero yo digo que sí, en su corazón, en su mente, él ya sabía todo lo que iba a pasar. Jesús lo sabe todo, hermanos. Pero la fe de esta mujer fue algo impresionante y que solamente tocó su manto. Hay mujeres en la Biblia que hablaban con Jesús, María Magdalena, que hablaban con el maestro directamente. Pero esta mujer solamente le dio el chancecito de tocar su manto. Y dice la palabra que venía temblando y postrada en el suelo. Me imagino que arrastrándose, dando gracias a Dios por lo que Él hizo por ella. Y le declaró, dice que le declaró a todo el pueblo por qué causa le había tocado y que al instante ella se sanó. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es una historia, hermanos, de fe bastante grande. Es una fe grande de esa mujer. En la Biblia también aparecen otros relatos de mujeres extraordinarias, con una fe extraordinaria. Pero esta es una fe de una persona que deseaba con fuerza, que deseaba con ese amor ser sanada, buscando la oportunidad de que por lo menos tocarle el manto del Señor. Y lo logró. Yo me imagino que si cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad, ¿qué no haríamos? Si nos dijeran,
Viene para Ciudad Quesada el Señor, el montón de personas que hubieron. Todas las personas quisieran conocerlo, todas las personas quisieran tocarlo, todas las personas quisieran ser sanas. Imagínese, hermano. Si usted tuviera el privilegio de decirle, venga, y que usted esté atrás, entre tantas personas, usted no haría lo mismo. Capiase uno, capiase a otro para llegar al frente. Claro que sí. Por supuesto que sí. Creo que lo haríamos todos. Esa fue la fe de esta mujer. Y que por su fe, dice el Señor, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esa mujer, después de 12 años de sufrir de un flujo de sangre constante, quedó sana inmediatamente. No me imagino la alegría de esa mujer al llegar a su casa, tal vez su familia, verla sana y que diga, el Señor me salvó, el Señor Jesús me curó. Esos son los verdaderos milagros que suceden en Jesús. Aparte de tantos milagros que existen en la Biblia, hermanos, son historias que quedan marcadas. A esa mujer, muy posiblemente de por vida, le marcó esa experiencia de estar con el Señor. ¿Qué no haríamos nosotros si tuviéramos una experiencia igual? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? Yo me ponía a pensar que esta mujer cuando había gastado en médicos todo cuanto tenía, dice así en el verso, por curarse, ¿cuánto no haríamos nosotros también? Si usted tuviera algún padecimiento, algún problema, usted pagaría lo que fuera por sentirse bien. No le importaría gastar en medicinas, no le importaría gastar en trasladarse de un lado a otro. Y esta mujer lo hizo. Pero aún así, no tuvo quien le pudiera curar. Pero eran de las personas que le seguían la trayectoria del maestro, seguían por donde iba Jesús, le seguía una multitud bastante grande. Y la fe de esa mujer de escabullirse y tocar, aunque fuera el borde del manto del Señor, fue suficiente para ella y poderse sanar. ¿Cuántos de nosotros nos quisiéramos, de verdad, tocar, aunque fuera el borde? Quisiéramos que por lo menos una palabra, por lo menos que hasta la sombra que nos pase del Señor, quisiéramos. Pero ya esos tiempos pasaron, ya no tenemos esa oportunidad, pero ahora tenemos la oportunidad de expresar, de hablar, de darle unas palabras de aliento a alguien. Que sí, tal vez estás enfermo, sí, tal vez estás con alguna dolencia. Por eso es que los viernes tomamos un tiempito para dar gracias a Dios y orar por todas las personas enfermas, para que Dios en su poder les sane, pero conforme que sea a su voluntad, no la de nosotros. Porque tal vez queremos que las cosas sean inmediatamente, pero no es así, sino que la voluntad de Dios es la que nos da el privilegio cuando Él guste. Así, mis hermanos, esta historia continúa, porque dice el texto que Él llega hasta donde está la niña, que dice que está muerta, pero el maestro lo que dice no está muerta, sino lo que está es dormida. El maestro
tenía tantas habilidades, que lo estuvimos hablando hoy en el curso, los dones, pero el Señor tiene todo. Podía sanar, podía revivir, podía decir palabras porque tenía el Espíritu Santo. O sea, era todo. Obviamente, es Dios en una persona. Pero, hermanos, esas historias que están en la Biblia nos refuerzan, nos dan aliento de seguir adelante. Si usted está pasando alguna situación, acérquese a Dios. Si usted se ha sentido un poco desmotivado, si usted se ha sentido un poco que ya no quiere más, llegue a los pies del Señor. Llegue a los pies, tóquele los pies al Señor y deje de que Él le sane. Pero eso sí, tengamos la fe suficiente para llegar, aunque sea a tocar el borde de su manto. Que Dios les bendiga.